La cruz, quiero hablar un poquito acerca de la cruz, porque el Señor Jesús fue el que tomó su cruz, se la pusieron, Él sabía que era su cruz, en la cual Él iba a morir, pagar por nuestros pecados. Y esa cruz, hermanos, lo llevó a la victoria, lo llevó al triunfo. No que la cruz sea un lugar de triunfo, no, la cruz obviamente es un lugar de derrota, pero por medio de la cruz llegó al triunfo. ¿Cuál fue el triunfo? La resurrección, porque el triunfo no es la cruz, el triunfo es la resurrección. El día cuando fue levantado entre los muertos, el día cuando recibió el cuerpo incorruptible, el día que se presentó delante del Padre con la sangre, con su propia sangre para expiación por nuestros pecados, y dijo: Padre, he cumplido lo que me has dado. Ese día obviamente se imagina el gozo, la alegría que hubo en el cielo. Si la Biblia dice que hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, se imagina la fiesta que hubo cuando el Señor Jesús se presentó en el cielo, delante de Dios, delante del Padre. Cuando entró con su sangre, cuando entró triunfador, cuando Él vino en comisión, porque a un rey le dijeron: mira, los vamos a atacar a ustedes y las piedras de Samaria, las piedras de la ciudad en que viven, no van a alcanzar para la gente que me sigue a mí. Y entonces el rey mandó una respuesta muy sabia. Dijo que no haga alarde, que no se goce el que se desciñe las armas como el que se las ciñe. Es decir, que de ceñirse las armas o quitarse las armas es después de la victoria, después de que la guerra pasó. Y cuando el Señor Jesús vino del cielo, obviamente fue el día cuando Él se puso las armas, se puso la disposición y dijo: voy a la tierra, voy a cumplir la comisión. Pero llegando al cielo, se quitó las armas. Es como cuando usted llega del trabajo. Cuando usted llega del trabajo, hermano, usted obviamente en la mañana se preparó para ir a trabajar. Llevaba su pensamiento: voy a trabajar. Se preparó físicamente, desayunó quizás, hermano, ropa de trabajo y se fue, quizás se fue limpio a trabajar. Y trabajó. Hizo lo que tenía que hacer. Y cuando regresa a su casa, usted llega ya aventando la mochila, aventando la camisa, hermano, aventando los zapatos en un rincón, porque ya pasó. Ya ganó. Ahora lo que toca es descansar. Ahora lo que toca es decir: ya llegué y ahora a disfrutar de la parte del día que me toca. Porque uno regresa vencedor. El Señor Jesús así, Él vino a la tierra, vino a hacer un trabajo, y cuando regresó al cielo también, obviamente llegó herido, lo traspasaron con una lanza, pero cuando entró al cielo hubo fiesta. Era el que regresaba de una comisión la cual Él regresó vencedor, pero repito, fue a través de la cruz. Él tomó su propia cruz. En esa cruz hubo dolor, en esa cruz hubo llanto de su madre y algunas mujeres, hubo decepción en el corazón de los discípulos. Sin embargo, después de esa travesía, vamos a decir, de agonía, no solamente para el Señor Jesús, aunque Él vivió la mayor agonía. ¿Por qué? Porque el Padre se separó de Él. El Padre se apartó de Él. Fue una sequedad, fue una muerte, fue, hermano, un abismo de desesperación que cae en el hombre cuando no tiene a Dios. Y ahí le cayó al Señor Jesús y Él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? No tengo esa vida, porque, hermano, la realidad es que Dios es la vida. Diga conmigo: Dios es la vida. Mira, ¿quieres vida? Te voy a decir algo: es Dios. La vida dentro de ti. La vida que trae gozo. La vida que trae un respirar en tu alma. No solo en tu organismo físico, sino en tu alma. Un respirar. Un lleno de oxígeno en tu alma, hermano, en tu ser espiritual. Porque Dios es vida, pero Dios se apartó del Señor Jesús. Y Él sufrió la muerte en su alma. Murió, sepultado. Pero se levantó al tercer día y regresó vencedor. Ahora, ¿por qué es importante la cruz? La cruz a nadie le gusta, hermanos. Esa es la realidad. La cruz a nadie le gusta. La cruz es un lugar de sacrificio.
Es un lugar donde la persona llega y tiene que hacer las cosas con decisión, tiene que hacer las cosas con sacrificio. Le va a costar, quizás la palabra es doler, pero cuando a veces pensamos en doler, quizás nuestro primer pensamiento es lo físico. Me dolió el golpe que me dieron. Pero la palabra aplica a mucho. Es como cuando alguien tiene que pagar un grande gasto y dice, me dolió. Obviamente no se refiere a dolor físico, sino al dolor del bolsillo. Le tocó pagar. Le tocó pagar. Entonces, hermano, le costó al Señor Jesús. Pero también nosotros, cuando hablamos del sacrificio, es algo que nos debe de costar. Ahora, yo quiero meditar en esto porque cada quien tiene su propia cruz. Cada quien sabe lo que le cuesta. Y permíteme decirte esto, quizás, espero no lo malentiendas, no, creo que no debes de malentenderlo. Pero si no te está costando tu evangelio, no es evangelio del bueno. De alguna manera, yo no puedo ponerle precio o cuál es el costo del caminar de cada persona. Cada persona es diferente. Completamente cada persona es diferente. El costo para cada persona es diferente. En este versículo, por ejemplo, habla del amor al padre, del amor a la madre, a la familia. Dice ese versículo 37, el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y cuando hablo de costo, estoy hablando, hermanos, de algo que tú sabes que Dios te está pidiendo. Tú lo sabes, nadie más, yo no lo sé. Ahí es que no me preguntes, pastor, ¿y cuál es la cruz que yo debo de llevar? Yo no sé, hermano. Yo no sé. ¿Alguna cruz será? Algunos puede ser la alimentación. Fíjese, por ejemplo, yo hace como un mes soñé que Dios me dijo, ya no comas pan. Yo no estoy diciendo que Dios me dijo que ya no comiera pan. Yo estoy diciendo que soñé. Amén. Amén. No sé, tal vez había comido pan de más esa noche. Porque yo no te estoy diciendo que Dios me dijo, yo estoy diciendo que soñé. Es un sueño. Hay una diferencia. Pero, ¿cuál será el costo? Puede ser una alimentación. Puede ser, como dice estos versículos, el amor al padre y a la madre. Cuando habla ahí, el versículo 37, cuando dice el que ama al padre o a la madre más que a mí, obviamente es el que ama al padre o a la madre, o debemos de amar al padre, a la madre, aún a los hijos, menos que al Señor. No que no los amemos, al contrario, la Biblia nos manda amar. La Biblia nos manda honrar a nuestros padres, honrarlos. Pero cuando se trata de Dios, y repito, hermano, el costo, cada quien lo sabe individualmente. Cada quien sabe qué es lo que Dios le está pidiendo. Puede ser un carácter un poco difícil. No sé, puede ser alguna cosa que le va a costar. Por eso repito, si no te está costando tu evangelio, hay que chequear ese evangelio. Porque algo nos debe estar costando. Porque hay una cruz. Ahora, el Señor Jesús llevó su cruz. Diga conmigo, su cruz. Porque a veces dicen, yo es que sufro porque llevo la cruz de Cristo. No, nadie te ha pedido que lleve la cruz de Cristo. Nadie te ha pedido que lleve la cruz de Cristo. La Biblia no dice que lleve la cruz de Cristo. Él llevó su propia cruz. Tú debes de llevar tu propia cruz. Algo que ni siquiera fue Dios el que te lo impuso. Quizás fue como a Cristo Jesús fueron los hombres. Pero fíjense lo que dice el versículo 38. El que no toma, no dice el que no toma mi cruz y me sigue. ¿Verdad que no dice así? No dice el que no toma mi cruz. Dice el que no toma su cruz. La de cada quien. Cada quien tiene su propia cruz. Para algunos, su cruz es su cónyuge. Para algunos, es que mi cruz es mi esposa. Es la cruz que tengo que cargar. O la cruz es mi esposo, lo tengo que soportar. Porque no podemos cambiarnos
No podemos, hermano. Fíjese qué bueno fuera que tuviéramos un control remoto para que el cónyuge hiciera lo que nosotros quisiéramos. Pero el cónyuge tiene unos gustos. Fíjese con quién se casó. Por eso cuando usted dice, es que mi esposa tiene unos gustos pésimos, la verdad. Claro, ¿con quién se casó? Fíjate. ¿A poco no? ¿Sí? Entonces a veces nuestra cruz es nuestro cónyuge. Nuestra cruz, hermano, es, no sé, puede ser un hijo. Mire, como yo que tengo 3 hijos, yo puedo decir que cada uno es diferente. Cada uno es diferente. Totalmente diferente. Por ejemplo, tengo a mi hijo David, que Dios lo bendiga y lo prospere. Y a los 3 los bendigo y que Dios los prospere cada día y los amo igual a los 3. Pero por ejemplo, David es alguien que me pregunta todos los días cómo estoy. Papi, ¿cómo estás? Bien, hijo. ¿De veras estás bien? Sí. Me lo pregunta todos los días, me lo pregunta. Es un hijo muy amoroso. Todos son amorosos, pero ese es expresivo. Los otros no me han preguntado cómo estoy, fíjese. No me han preguntado cómo estoy. Y cada uno tiene cualidades diferentes. Cada uno tiene cualidades diferentes. Si usted me pregunta, ¿y David qué toca? Ni el timbre de la puerta, hermano, porque él entra sin llamar. Él entra sin llamar, hermano, él se mete. Ya cuando la gente se da cuenta, ya está ahí. Entonces, cada uno es diferente, cada uno tiene gracias diferentes. Yo tengo 3. Si tuviera uno, pensaría que es que este me salió bueno o este me salió malo. No, cada uno es diferente. Totalmente diferente, con diferentes gracias, con diferente carácter, diferente forma de expresar su amor, diferentes valores en cada uno. Y la cruz que tienes, no digas, llevo la cruz de Cristo. No, llevas tu propia cruz. Yo llevo mi propia cruz. Todos tenemos una propia cruz que llevar. Algo que nos está costando. Por ejemplo, el servicio en la iglesia. Debe ser una cruz, hermano. Si se hace cuando se puede, si se hace cuando sobra tiempo, si se hace cuando me siento como con ganas, esa no es una cruz. Pero el servicio en la iglesia es un esfuerzo. Miren los hermanos que estuvieron anoche en Memphis y que durmieron poco, me imagino. Yo dormí poco, pasamos a comer ahí una hora para servirnos la comida. Dije, me hubiera quedado en Memphis a comer, pero me dijeron los de Memphis, dice, igual también, 1 hora para comer también. Ordenamos y 1 hora después nos trajeron la comida. Y nos desvelamos todos. Pero es un sacrificio. Por eso Romanos capítulo 12, diga conmigo sacrificio. Por eso no esperes que las cosas sean sin sacrificio, hermano. Es con sacrificio. ¿Creo en la fe? Claro que creo en la fe. ¿Creo en la victoria? Creo totalmente en la victoria de Cristo. Pero creo que cada uno tiene su propia cruz. Y por esa cruz es la que vamos a cargar. Y en el momento de la victoria se mirará la victoria. Nos vamos a dar cuenta, la victoria se evidenció. En todo. En nuestra esposa, en nuestros hijos. Mire, yo tengo un hijo fuera de casa. Y es buen hijo, yo sé que es buen hijo. Sin embargo, tiene sus clavos y siempre los ha tenido desde pequeñito, desde los 5 años, 6 años, ha tenido sus clavos. Y no hay ningún hijo en la tierra que no tenga sus clavos. Todos tienen un problemita, todos. Pero todos tienen virtudes y grandes virtudes. Porque son hijos de Dios. Tienen grandes virtudes. Y las virtudes, lo que nuestra cruz es cargar hasta el momento que la virtud se sobreponga a lo malo. Se sobreponga a lo difícil. En Romanos capítulo 12, versículo 1, dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Mire, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Los cuerpos.
limpios. Gracias a Dios que a los hombres nos gustan las mujeres. Amén, gracias a Dios. Amén. Gracias a Dios que a las mujeres les gustan los hombres. Gracias a Dios. Pero como seres humanos con debilidad por el sexo opuesto, hay que guardar el cuerpo. Hay que guardar la mente. Y es un sacrificio. Y es un sacrificio. Mire, yo como hombre le puedo decirle que hay mujeres muy bonitas. Hay mujeres muy bonitas. Pero yo siempre digo, yo tengo la mía. Segunda cosa, que ella tiene la de él. O tiene el de ella. Y hay punto. Y asunto arreglado. Y es un sacrificio. Es morir. Morir constantemente. Morir. Ir al sacrificio. ¿Por qué? Porque es una cruz. Ahora, ¿esa cruz es la de Cristo? No, esa es mi cruz, hermano. Esa es la mía. La que yo tengo, la que yo debo de cargar día con día. La que yo debo de decir, Señor, quiero guardarme santo para ti. Quiero guardarme en mi mente, en mi alma, en mi espíritu, en mi cuerpo. Quiero guardarme santo para ti, Señor, buscándote a ti. Consagrándome para ti. Ahora, dice que este es el culto. Dice el versículo 1. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentes vuestros cuerpos como sacrificio vivo. ¿Sabe cuál es el problema con el sacrificio vivo? Que el sacrificio vivo se puede bajar del altar. Ese es el asunto. El sacrificio muerto no. Mataban a la ovejita, la mataban, la subían al altar, le prendían fuego y ofrecían el sacrificio a Dios. Y la ovejita no se podía bajar del altar. Pero el que se puede bajar del altar. Mire, algunas personas son buenos trabajadores. Pueden hacer, tienen la habilidad para hacer. Tienen la habilidad para hacer una casa. Tienen la habilidad para, no sé, para cualquier clase de trabajo en la tierra. Solo que tienen un pequeño problema. Que sin patrón no hacen nada. Alguien puede decir, no, yo puedo, yo un carro lo puedo armar y desarmar y yo puedo. Sí puedes, pero sin patrón no haces nada. Tienes que tener un patrón que te esté diciendo qué hacer y empujando a que lo hagas. Y por eso los trabajos que tenemos en fábricas, donde nos ponen un horario, donde si no cumplimos con ese horario nos corren, donde si no llegamos a tiempo nos quitan los bonos. ¿Sabe para qué lo hacen? Porque si la persona le dan a escoger que puede llegar a la hora que quiera e ir el día que quiera, hay días que no va a ir. Entonces esa persona es buen trabajador, solamente que sin patrón no sirve. Sin patrón no funciona. Y cuando yo vengo, por ejemplo, al pastorado, fíjese que ahí ya debo de ir más adelante. ¿Por qué? Porque no trabajo en una fábrica, trabajo donde Dios me dice, trabaja. Y yo puedo, como oveja viva, como alguien que se puede bajar voluntariamente del altar, puedo decir, hoy no, Señor, mañana lo hago. Fue día lunes. El martes digo, mañana, Señor, mañana lo hago. Va el martes. El martes digo, mañana lo hago. ¿Por qué? Porque no tengo un patrón que me esté diciendo, te voy a correr. Te voy a quitar los bonos. Yo trabajé en un taller mecánico en Acapulco. Y en el taller mecánico había una particularidad. Ese taller era taller de mecánica y taller de hojalatería y pintura. Body shop, en inglés, body shop. Hojalatería y pintura en español. La particularidad de ese taller era que el mecánico traía su carro bien pintadito, hermano. Lo traía nítido, bonito. Le llamaban la pintura lácar, le llamaban. Y con esponja lo pulían hasta que decían que tenía que ver uno como un espejo en la pintura. No sé si aquí existe eso, pero en aquel tiempo la pintura lácar. Pero de mecánica, hermano. Ese mecánico, su carro nunca servía, hermano. Siempre lo andábamos empujando. Ahora estaba el hojalatero. Estaba el hojalatero. El mecánico tenía un buggy Volkswagen. Le llamábamos buggy Volkswagen. Un bolcho, pero trozado de enfrente y trozado de atrás. Muy bonito. Muy bonito. Son bonitos, los usan para carreras a veces. Y el hojalatero, el de hojalatería y pintura, él tenía un Renault. Aquí creo que no hay esos carros. Renault, 3 birlos en las llantas. Renault. Sedán, 4 puertas.
Ese carro siempre estaba bueno de mecánica, hermano. Siempre estaba bueno. Pero de pintura, hermano. Empastado y medio lijado, hermano. Así se vivía ese carro. Todo el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque al mecánico nadie le pagaba por arreglar su carro. Y a los jalateros nadie le pagaba por arreglar su propio carro. Entonces nunca lo hacían. Nunca lo hacían. Porque como era el de ellos y nadie les iba a pagar, ¿sabe cómo lo hubieran hecho? Que hubieran tenido un patrón que se los hubiera exigido. Si hubieran tenido un patrón que se los hubiera exigido, sí lo hubieran hecho. Pero como no tenían un patrón que les exigiera. ¿Por qué? Porque el trabajador que no tiene un patrón que lo empuje, hermano, él tiene la opción de ir al sacrificio. Tiene la opción de sacrificarse. Y cuando pensamos, hermano, en el sacrificio vivo, como dice este versículo 1, les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. El sacrificio vivo tiene la opción de bajarse del altar. Tiene la opción de, no, ya está muy caliente, vámonos. ¿Qué haces cuando ibas a trabajar a tu trabajo? En tu casa, bueno, en tu pueblo, yo vengo de un pueblo. Nos íbamos a trabajar, pero de repente estaba muy caliente el sol. No teníamos patrón, era lo propio. Vámonos para la casa. No teníamos patrón. Pero ahora en tu trabajo, como tienes un patrón que te exige, no puedes decir, está muy caliente el sol, vámonos para la casa. No, ahí tienes que salir a fuerzas, hermano. ¿Por qué? Porque no tienes opción. Pero el sacrificio vivo sí. El sacrificio vivo tiene la opción de dejar de hacer. Mañana leo. Mañana oro. Vieja, no hay que ir a la iglesia hoy, ¿verdad? ¿Qué te parece? No hay que ir. Porque es opcional. Porque en la iglesia no te van a correr. No vas a perder los bonos. Y porque amaneciste de mala gana. O tal vez nos peleamos con la esposa. No, hoy no voy a ir a la iglesia porque me peleé con la esposa. No hay que ir hoy. Otro día. Pero fíjate que en el trabajo no puedes decirles, llegué tarde porque me peleé con mi esposa. Falté porque tuvimos un pleito con mi esposo. No, hermano. ¿Por qué? Porque tenemos un patrón que nos empuja. Yo lo que quiero decirte es el sacrificio vivo. El sacrificio vivo te obligas. O tú te obligas o tú no lo haces. Yo en mi trabajo así es. O yo me obligo o yo no lo hago. De cualquier manera, primeramente Dios me ama y Dios es paciente y tiene misericordia de mí, gracias a Dios. Pero no tengo un patrón terrenal que me esté empujando. Debo de ir al sacrificio vivo, sacrificarme, mi cruz. Presenta vuestros sacrificios vivos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Diga conmigo, aceptable a Dios. Fíjese que cuando nosotros tomamos nuestra cruz y caminamos con nuestra cruz, nosotros estamos en una posición de que Dios mire el sacrificio y que Dios diga, ese sacrificio es aceptable. Y Dios sabe cuánto cargo. Dios sabe si estoy realmente poniendo empeño en cargar el carácter de mi esposa. Y Dios sabe si ella está en el empeño de cargar el carácter de su esposo, que no es nada fácil, hermano. No es nada fácil. Realmente yo reconozco delante de Dios que tengo un carácter un poquito difícil. Y que a veces se nos botan los cables, hermano. Y que a veces decimos, Señor, perdóname, Señor. Necesito arreglar esto. Pero un sacrificio aceptable, que Dios diga, acepto ese sacrificio. Veo que te esforzaste. Veo que realmente pusiste empeño. Fíjese, hermano, que Dios es un Dios amoroso. Pero un Dios, hermano, que cuando dice algo se mantiene ahí. Un Dios que no lo doblamos con ¿cómo dijera esto? No lo doblamos con rogarle solamente. Quizás vayamos a un versículo. Vaya conmigo a Segunda de Reyes. En Segunda de Reyes, cuando hablamos de un hombre llamado Josías, o un hombre Manasés, pues. Dice Segunda de Reyes, capítulo 23, creo yo. Capítulo 23. Usted encuentra a Dios
Capítulo 23, versículo. Es que está grande el volverse de Josías hacia Dios. Capítulo 23, versículo 25. ¿Estamos ahí? Y antes de él no hubo rey como él que se volviera al Señor con todo su corazón. No hubo, fíjese. Con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni otro como él se levantó después de él. Él hizo reformas, hermano. Él aún se metió a la tierra de Israel a destruir altares, hermano. Aquel altar que Jeroboam levantó en Betel y que Dios mandó un profeta de Judá y le dijo: altar, un día se levantará en la casa de David un hombre llamado Josías que te derribará a ti, que destruirá, que quemará huesos de hombres sobre ti. Hermano, hizo tantas cosas buenas Josías. Dice ahí que no hubo, dice el versículo 23. Dice, ¿dónde estamos? Perdón. Versículo, ya lo perdí. ¿Cuál les había dicho, hermanos? 35. 25, gracias, hermanos. Versículo 25. Es que la computadora de repente me pone el versículo acá y de repente me lo pone de este lado. Dice: y antes de él no hubo rey como él que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni otro como él se levantó después de él. Pero ahora quiero mirar a Dios, mire Dios. Sin embargo, el Señor no desistió. Con todo eso que hizo Josías, usted lea todo lo que hizo Josías, pero dice: con todo el Señor no desistió, no se apartó del furor de su gran ira, ya que ardía su ira contra Judá a causa de las provocaciones con que Manasés le había provocado. Y dice el versículo 27 que el Señor dijo: quitaré a Judá de mi presencia como he quitado a Israel, desecharé esta ciudad que yo había escogido, a Jerusalén y al templo del cual dije que moraría allí mi nombre. Entonces mira a un Dios que no lo movemos con ruegos solamente, sino que realmente Él está mirando el sacrificio, Él está mirando la conducta. Hermano, Dios, o estos versículos, yo es que tengo una nota aquí que yo puse, esto nos habla de la fuerza de voluntad, de la fuerza de fortaleza en la voluntad del espíritu inquebrantable que Dios tiene, que no es como nosotros, que por debilidad del espíritu cambiamos de parecer. Cuando Él cambia de parecer es por su misericordia y no por debilidad de espíritu. Pensemos esto: cuando Dios cambia de parecer por misericordia, pero no porque Él sea débil. No porque lo movemos. El niño viene, le dijimos: hijo, estás castigado en tu cuarto. Y el niño viene: papi, te quiero, te amo. Vente pues, hijo, vente. Débiles de espíritu. Fíjese que cuando Dios cambia porque Él es misericordioso, pero no cambia porque sea débil de espíritu. Entonces cuando pienso en algo aceptable delante de Dios, Dios está mirando qué tanto es aceptable. Y también desafortunadamente, cuando Él dice: no, hijo, no vas a alcanzar, no te sacrificas. ¿Quieres que la comida te llegue a la cama? Que dicho sea de paso, a mí ya lo comprobé, no me gustaría que me llevaran el desayuno a la cama. Mi esposa, yo le decía: hija, un día cuando lleguemos al cielo, el Señor te va a preguntar: ¿cuántas veces le llevaste el desayuno a la cama a mi siervo? Fíjese, pues, manipulando, ¿verdad? Manipulando. Y un día lo quiso hacer. Le dije: hija, me tengo que levantar a lavar la boca. Y me dijo: ¿y los que salen en las películas que le llevan el desayuno a la cama, no se la lavan? Yo creo que no. Y ya lo comprobé. Le dije: no, hija, no, yo no quiero el desayuno en la cama. Yo no puedo comer sin lavarme la boca. Está toda la saliva por acá rodando. No sé cómo se despierta usted, pues. Pero así despierto yo. ¿Por qué? No sé. Mi esposa tiene que voltear la almohada del otro lado porque esa ya está mojada. Se están riendo porque ustedes lo hacen. Por eso. Pero Dios va a decir: hijo, ¿nunca te sacrificaste? ¿Querías que todo te llegara a la cama? ¿Querías que estaba haciendo calor? Mucha calor. ¿Que estaba haciendo mucho frío? Mucho frío. ¿Que estoy cansado? Hoy no. ¿Que estoy desvelado? Hoy no, porque estoy desvelado. Y mire, hermano, cuando yo miro el evangelio, yo miro una cruz. No la cruz de Cristo, no. La cruz nuestra. La de cada quien. Tenemos una esposa. Mujeres tienen un esposo, tenemos hijos, tenemos un patrón. Quizás tu cruz es tu patrón. Tal vez tu patrón.
Alguien que no aguantas, alguien que dices, este patrón es una piedra en el zapato, si por lo menos me dejara trabajar a gusto, por lo menos a mi manera. Esa puede ser tu cruz, puede ser lo que vas cargando, pero dice, Señor, lo voy a cargar hasta el final. Voy a llegar con mi cruz hasta el final, Señor. Pero Dios, hermano, es inquebrantable de espíritu. Dios es inquebrantable. Dice Mateo capítulo 16, versículo 24. Me lo voy a dejar ir luego hoy, pero lo que quiero que se lleve es que el Señor Jesús obtuvo la victoria. En un lugar de derrota, ahí obtuvo la victoria. Ahí, en ese lugar, obtuvo la victoria. La cruz no es un lugar de victoria, es un lugar de derrota. Pero fue la manera como Él obtuvo la victoria. Y entró al cielo, hermano. Hicieron fiesta ya. Sacaron las trompetas, hermano, y le dieron la bienvenida. Viene el que fue a cumplir una comisión. El que cargó su propia cruz. El que tomó su cruz, se la pusieron encima y dijo, esta es la que tengo que cargar. Y la llevó hasta el monte Calvario. Versículo 24 dice, capítulo 16 de Mateo, versículo 24. Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Un consejo, cuando tengas flojera de pararte de la cama, ¿qué tienes que hacer? Pegar un brinco de la cama, hermano. ¿De veras? No debe ser que un día, por ejemplo, no vienes a la iglesia el domingo, porque, hermano, ¿cómo te costó bajarte de la cama? Pero yo, cuando trabajé en fábricas, hermano, tenía que obligarme a bajarme de la cama. Tenía que aventarme un brinco y yo creo que el suelo había de estar, porque si ya no está, no sé dónde voy a caer. Pero tenía que levantarme, porque es parte de mi cruz. ¿Para qué mi cruz? Para mantener a mi esposa y para mantener a mis hijos. Tengo que darles de comer. Tengo que traer el sustento a la casa y entonces tengo una cruz. Decían por allá en el pueblo, le decían la mamá al hijo, hijo, quisiste casarte, ahora te aguantas. Y sí, hermano, yo quise casarme. Yo quise casarme y no pensé en mantener esposa. Yo pensé en otra cosa, pero no pensé en mantener esposa. Pero ya cuando me casé me di cuenta que hay que mantener la esposa. Ahora, tomar la cruz. ¿Viste el versículo 25? Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la hallará. ¿Por qué por la causa del Señor? Porque somos un sacrificio vivo, que si quieres te bajas. Si quieres te vas del evangelio. Si quieres vienes a la iglesia. Si quieres lo alabas. Si quieres le sirves. Hay que servirle a Dios. Diga conmigo, hay que servirle a Dios. Hay que servirle a Dios. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la hallará. Pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Mire, está el sacrificio. Versículo 27. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Diga conmigo, según su conducta. Oh, entonces hay una cruz, hermano. Mire, cuando la esposa le quiere contestar al marido y decirle 2, 3 verdades también, para quedarse a mano. Pero dice que recompensará el Señor a cada uno según su conducta. Versículo 28. En verdad os digo que hay algunos que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Ese versículo hace referencia a la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, cuando vieron el reino de Dios en la tierra produciéndose o manifestándose en la vida de ellos. Y el reino de Dios empezó a extenderse. Y el día de hoy nos ha alcanzado a nosotros, hermano. Pero el reino de Dios, según el versículo, en los versículos anteriores, dice, hermano, que tenemos que tomar nuestra cruz y seguir al Señor. Y decir, Señor, algo tengo que hacer. Diga conmigo, algo tengo que hacer. Llévate ese pensamiento, algo tengo que hacer. Sí, mire, uno de los matrimonios. Mire, los muchachos se casan y el mío se casó, joven. Se casó quizás, no sé, tenía 19 creo yo. 19, 20 quizás, máximo. Pero a veces no saben que algo tienen que hacer. Algo hay que hacer. Y en ese algo hay que hacer, hay que
Hay que esforzarse y hay que sacrificarse a fin de alcanzar. Algo hay que hacer. Tomar la cruz. Perder la vida para poder ganar la vida. Perder el alma para ganar el alma. Porque el Señor Jesús vendrá y recompensará a cada uno según su conducta. Pasa el grupo de alabanza. Quiero compartir este pensamiento contigo. La cruz. La cruz de Cristo, esa ya la cargaron, hermano. Por eso tú no necesitas pagar por tus pecados. Jesús ya los pagó en la cruz del Calvario. Él llevó su cruz para que tú y yo fuéramos perdonados. Pero tú tienes una cruz. Tú tienes una cruz. Señor, ¿por qué no soy como los demás? Que pueden comer lo que les dé la gana y no engordan, Señor. Y yo poquito me paso y mira, Señor, tengo que ir a quemar calorías. ¿Esa es tu cruz? ¿Por qué no puedo ser como los demás que comen cualquier cosa y están sanos, Señor? Yo tengo que estarme cuidando para poder mantener una buena salud. ¿Esa es tu cruz? Señor, ¿por qué? Aquel no tiene problemas de esa área, pero tiene otros problemas diferentes. Y cada quien tiene su propia